El 8 de abril de 2026, una fecha que sin duda marcó un antes y un después para el Líbano. Se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de una de las ofensivas militares más intensas que hemos visto en años. Así que vamos a desglosar qué pasó exactamente, los hechos, las reacciones y por supuesto las consecuencias alarmantes de esta escalada. Y lo primero, lo más devastador es siempre el costo humano. Estamos hablando de cifras iniciales que reportan más de 250 personas fallecidas. Y hay que ser muy claros en esto. Es un número provisional. Es crucial recordar que lamentablemente esta cifra podría seguir subiendo. Pero a esa trágica cifra de fallecidos hay que sumarle más de 1.165 heridos. Este número nos da una idea muy cruda, del alcance de la ofensiva, sobre todo porque ocurrió en áreas muy pobladas. Y claro, esto pone una presión brutal sobre los servicios de emergencia. A ver, es importante entender que esto no fue un enfrentamiento aislado, para nada. Las fuentes lo describen como la escalada más significativa hasta la fecha. O sea, estamos hablando de un verdadero punto de inflexión, uno con implicaciones que van mucho más allá de las fronteras del Líbano. Ok, vamos a repasar los datos clave, el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. ¿Quién? El ejército de Israel, que hicieron una serie de bombardeos contra lo que ellos describen como infraestructura de Hezbolá. ¿Cuándo? Entre el 8 y el 9 de abril. ¿Y dónde? Bueno, esto es importante. En múltiples zonas. Estamos hablando del sur del Líbano, el Valle de la Beca e incluso la capital, Beirut. Ahora, el por qué. Según la versión de Israel, la razón fue neutralizar una amenaza que consideraban inminente de misiles. Pero aquí, el contexto es quizá lo más revelador de todo. Fíjense. Este ataque masivo ocurrió apenas unas horas después de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo de alto el fuego. Y el detalle crucial, la pieza clave del rompecabezas, es que Israel no era parte de ese acuerdo. De hecho, dejó muy claro que no se sentía obligado a cumplirlo. Y bueno, eso le añade una capa de complejidad diplomática enorme a toda la situación. Y claro, como era de esperarse, inmediatamente después de la acción militar comenzó la guerra de declaraciones. Así que ahora vamos a ver cómo cada uno de los actores involucrados explicó lo que pasó, porque, como veremos, crearon narrativas que son, completamente opuestas. Por parte de Israel, la postura fue firme y muy clara desde el primer minuto. Su ejército calificó la operación como un acto preventivo, como legítima defensa. El argumento que dieron fue que Hezbolá estaba preparando un ataque a gran escala y que lo estaba haciendo desde zonas civiles. Ahora la perspectiva desde el Líbano fue, radicalmente distinta. Su presidente, Joseph Aoun, no dudó en calificarlo de masacre, un acto que, según sus palabras, sabotea de forma directa los ya frágiles esfuerzos de paz en la región, especialmente, claro, después de ese reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y por supuesto, estaba la reacción de Hezbolá, el objetivo directo de estos ataques. Su respuesta fue una condena contundente, calificando todo esto de agresión bárbara. Y su comunicado, la verdad, no deja ningún lugar a dudas. Prometen una respuesta. Reafirman lo que ellos consideran su derecho a defenderse. Y bueno, en el plano internacional, ¿qué pasó? Pues la reacción más importante vino de la ONU. La organización condenó enérgicamente los ataques e hizo un llamado urgente a todas las partes para que detengan la violencia. El objetivo, claro, es prevenir una catástrofe humanitaria que podría ser de proporciones mucho mayores. Pero bueno, más allá de la estrategia militar, de las declaraciones políticas, está el impacto real, el impacto humano, que es devastador. Porque esta ofensiva no hizo más que agravar una crisis humanitaria que, la verdad, ya era crítica en el Líbano. Es que la escala del desplazamiento es simplemente abrumadora. Solo en el último mes, más de 1 millón de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares. Para ponerlo en perspectiva, eso es 1 de cada 5 habitantes del país. Estamos hablando de un éxodo masivo que desborda por completo cualquier capacidad de respuesta humanitaria. Y mientras tanto, la infraestructura civil está al borde del colapso. Los hospitales simplemente no dan abasto para atender a tantos heridos. Hay una escasez gravísima de suministros médicos básicos y se han emitido llamados desesperados pidiendo donaciones de sangre en la capital, en Beirut. Pero el peligro no se queda solo dentro de las fronteras del Líbano. No, para nada. Existe un riesgo muy real de que este conflicto se expanda, de que contagie, por así decirlo, a toda la región. Y ese es un temor que ya tiene en vilo a toda la comunidad internacional. Es que la región es literalmente un mapa de puntos de tensión.
Por un lado, ese frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo. Por otro, existe el riesgo de que grupos en Gaza y Cisjordania reactiven sus ataques, y la tensión podría extenderse a la frontera con Siria, e incluso llegar a amenazar rutas comerciales que son vitales, como el Estrecho de Hormuz. Y como suele ocurrir en estos casos, la inestabilidad geopolítica tuvo un impacto inmediato en los mercados globales. El precio del petróleo Brent se disparó, superando los $102 por barril. Esto es un indicador clarísimo del temor que hay a una posible interrupción del suministro si este conflicto sigue escalando. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar ahora? ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, los analistas están barajando principalmente 3 escenarios posibles. Y claro, cada uno tiene probabilidades e impactos muy distintos para el futuro de toda la región. A ver, veamos la tabla. El escenario que se considera más probable, con un 40%, es el de una contención limitada. Pero ojo, fíjense en las otras 2 posibilidades. Una guerra extendida solo en Líbano, o peor aún, una conflagración a nivel regional. Si la sumamos, estamos hablando de un 60% de probabilidad. El punto crucial aquí es que un simple error de cálculo, un solo paso en falso, podría empujar toda la situación hacia los peores escenarios posibles. Y finalmente, más allá de lo estratégico y lo político, están surgiendo preguntas muy serias, preguntas legales y éticas. Ya hay expertos en derecho internacional que están cuestionando si la escala de estos bombardeos, sobre todo en zonas residenciales, respeta el llamado principio de proporcionalidad, que es, un pilar fundamental del derecho humanitario en cualquier conflicto armado. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final, la que realmente define este momento tan crítico. Con tantas vidas en juego y con la estabilidad de toda una región pendiendo de un hilo, la gran incógnita es, ¿prevalecerá la contención o estamos al borde de una conflagración? La respuesta por ahora sigue en el aire.